Bien, el día de hoy un poco conversaremos sobre el modelo de intervención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. De hecho, para este tema hemos básicamente estructurado bajo una metodología un poco analítica por cuanto iniciamos haciendo un pequeño recorrido por las obligaciones internacionales de los que tienen los estados frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para luego ingresar a los enfoques del modelo de intervención, que es importante porque nos ayuda, digamos, a tener herramientas, instrumentos al momento de intervención desde cualquier punto en el que nosotros nos encontremos en el sistema de protección. Y luego la aplicación del modelo de intervención, tanto en la etapa tutelar como en la etapa de sanción, y este modelo de intervención que estamos diseñando en el sistema peruano que vamos construyendo poco a poco y en el ámbito de sanción, obviamente. Es importante entender, en principio, que nosotros nos encontramos bajo una plataforma de un sistema de protección general, es decir, mucho más grande. En sí, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, pues abarca muchos derechos y básicamente tiene una pieza de engranaje que justifica todo el movimiento y toda la estructura organizacional de Naciones Unidas, que básicamente es la discriminación. En muchas convenciones ustedes van a encontrar eh, que parten estos instrumentos internacionales por identificar la problemática que tiene cada grupo vulnerable, y de hecho hay una coincidencia en todas las convenciones y es justamente la discriminación. ¿Por qué la discriminación? Pues genera discursos de odio y también trae como consecuencia estos discursos de odio que se van generando dentro de los contextos sociales, pues trae también contextos de violencia. Entonces, para nosotros es muy importante entender cómo es que se estructura este sistema de protección internacional de derechos humanos al que, digamos, se vincula este sistema de protección específico en tema de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Un sistema internacional de protección de derechos humanos, pues brevemente, tiene su justificación post Segunda Guerra Mundial, porque justamente lo que hicieron muchos países es tratar de generar mecanismos, instrumentos para evitar esos delitos de lesa humanidad. Y es ahí, ¿no?, donde pues nace lo que es la comunidad internacional. En la comunidad internacional ustedes van a encontrar que forma parte del derecho internacional privado los sujetos típicos y los sujetos atípicos. Los sujetos típicos, digamos, los que inicialmente se perciben como sujetos que forman parte de la comunidad internacional, es el Estado, los estados a los que se vinculan justamente este sistema internacional. Pero cuando decimos Estado, vamos a entender que es justamente esa forma de gobierno, esa organización estatal que va a tener tres elementos: territorio, población y gobierno. ¿Por qué lo decimos esto y por qué hacemos esta precisión? Porque dentro de la comunidad internacional también hay sujetos eh, que son atípicos, que no son estados, probablemente porque les falte algún elemento, como la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, o algunos estados, digamos, con capacidad para obrar limitada. ¿Por qué es importante percibir esta naturaleza de sujetos internacionales? Porque de hecho van a tener una legitimidad
para poder intervenir y vincularse con las obligaciones que cada Estado va a asumir. Y esa legitimidad hace justamente que pues ellos también tengan responsabilidades sobre ciertas normas. Y entonces vemos nosotros, ¿no?, que en estos sujetos internacionales también ahora, hoy en día, no solamente lo componen los estados, ¿no?, que se adscriben probablemente a una convención o un tratado, sino también aquellos que probablemente no tengan algunos elementos, pero que también, además de ello, forman parte de esta comunidad internacional, los organismos internacionales. ¿Y por qué nos referimos a estos organismos internacionales? Porque cada convención que ustedes van a ver, sea la convención para eliminar toda forma de discriminación a la mujer, o convención Belén do Pará, que aborda el tema de violencia, convención sobre los derechos del niño, convención para la protección de los derechos de personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera. En cada convención no solamente se incorporan las normas internacionales o las obligaciones que probablemente los estados deben asumir para optimizar, fortalecer aquellos derechos que ya se les son reconocidos a los sujetos, a los individuos, sino que también se va a incorporar en cada convención la creación de su propio organismo internacional que le haga el seguimiento, que le haga el monitoreo, ¿no?, como un mecanismo, digamos, de verificación, ¿no? Porque es importante no solamente dejar las normas internacionales y decirles a los estados que probablemente las aprueban o las ratifican, esperar que ellos la cumplan, sino, digamos, tener mecanismos que permitan ese monitoreo, esa efectividad de verificar si efectivamente pues, los estados están cumpliendo o no. Entonces, cada organismo internacional va a estar adscrito a su propia convención, y esos, por ejemplo, se llaman comités, ¿no? Y también las plataformas donde se pueden hacer los debates, como es la Asamblea General de Naciones Unidas o las secretarías que probablemente conforman cada comité, también son organismos internacionales. Importa mucho entender un poco lo que son los organismos internacionales, porque a veces escuchamos, ¿no?, que hay una convención con determinadas obligaciones respecto a los estados, hay unas recomendaciones que probablemente ha hecho un organismo internacional, o también podemos escuchar que hay opiniones consultivas. Entonces, lo que también nosotros nos preguntamos es qué tan vinculantes son, o si su cumplimiento o el cumplimiento de estas normas internacionales son o no son obligatorias, y si solamente son las convenciones, ¿no? Por ello es importante pues hacer esas diferencias. Entonces, este sistema internacional trae una supranacionalidad de las normas, ¿no?, para establecer lineamientos básicos necesarios, ¿no?, que puedan, digamos, fortalecer. Antes de ingresar a ver cómo las normas internacionales en protección hacia la violencia ingresan a nuestro sistema interno, es importante decirles en pequeñas líneas que para nosotros, para poder aplicar estas normas internacionales que están en las convenciones, en los tratados, en las recomendaciones, en los protocolos, eh, tenemos un mecanismo, ¿no?, que hace que estas normas internacionales se puedan conectar a los sistemas internos. Y aquí tenemos dos teorías o dos tesis, ¿no? La tesis monista, que percibe como que esas normas internacionales, las obligaciones internacionales que están en la convención, no necesitan otro instrumento, porque tanto el sistema internacional como el sistema nacional pues son únicos.
Entonces, no necesitan de ningún mecanismo y que pueden aplicarse directamente. En cambio, la tesis dualista dice, no estamos hablando de un solo sistema, estamos hablando de dos sistemas diferentes, un sistema internacional y un sistema nacional. Este sistema internacional no va a ser igual que el nacional porque el sistema nacional o el sistema interno nacional pues tiene una soberanía en cuanto a aplicación de normas, ¿no? Sobre su territorio. Entonces, y eso no lo va a tener el sistema internacional. Entonces ellos dicen, no estamos hablando de un solo sistema, sino de dos sistemas que se conectan. Y para conectarse necesitamos un mecanismo, digamos, que traslade esas normas internacionales y las inserte a las normas nacionales. Y solo a través de esta inserción de normas podemos nosotros recién aplicar las normas internas. Y de hecho se estarán preguntando, oye, ¿y el Perú cuál de las tesis pues sigue, no? En sí, en nuestro país, seguimos una tesis mixta o conciliatoria, ¿no? A veces el legislativo aplica una teoría monista que hace que nosotros, con el artículo de la cuarta disposición final de la Constitución Política que nos señala que los tratados y convenciones en materia de derechos humanos son normas internacionales, entonces podemos aplicar de manera directa. Pero también el legislativo entiende que existe la necesidad de poder aplicar o fortalecer algunos sistemas, como es, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer. Y para fortalecer es mejor utilizar un mecanismo mucho más específico, ¿no? Y es así como ustedes van a ver que es todo lo que está en la Convención Belén do Pará, que tiene que ver con normas internacionales destinadas a proteger a la mujer frente a la violencia, todas esas normas pues han sido trasladadas al sistema interno, han sido insertadas en gran parte al sistema interno a través de un mecanismo legislativo que es la Ley 30364. Es decir, la Ley 30364 ha recogido diversas percepciones, diversos enfoques, diversos principios, diversas obligaciones que están en la Convención Belén do Pará y pues a través de ella la hemos introducido en nuestro sistema interno. Y es por eso que ustedes van a encontrar, ¿no?, que muchas de las normas que están en la Ley 30364 están en la Convención Belén do Pará. Entonces, esa es, digamos, la forma como nosotros recepcionamos las normas internacionales a nuestro derecho interno. Entonces, a través de estas cláusulas de articulación que tenemos nosotros en la Constitución Política, en la cuarta disposición, que nos permiten conectar como una bisagra entre el derecho internacional y el derecho nacional, para nosotros poder aplicar, ¿no? Y ingresando ya al tema sobre el sistema internacional y la protección de los derechos de la mujer, pues nosotros podemos decir que dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos, uno de los ejes, digamos, que inicialmente se han estructurado, porque el sistema internacional trabaja, digamos, ejes temáticos, uno de los primeros ejes temáticos, pues, es el eje mujer. ¿Y por qué uno de los ejes temáticos es el eje mujer? Pues porque la violencia contra la mujer, digamos, tenía una incidencia, una alta gravedad en la comunidad iberoamericana. La incidencia de las estadísticas que se arrojaban hacia este tipo de violencia, agresión hacia las mujeres,
pues en cifras era, digamos, muy alto, ¿no? Entonces, por ello obedecía justamente a que puedan los estados, ¿no?, tener que visibilizar a través de algunos instrumentos internacionales. Entonces, durante el siglo pasado y actual, numerosas luchas sociales por la reivindicación de los derechos de la mujer, el tema de la igualdad de género, han tenido como efecto la creación y la adopción de diferentes instrumentos internacionales, y estos instrumentos internacionales obviamente han influenciado a los sistemas internos, ¿no?, que vinculan justamente a las autoridades para cumplir con sus obligaciones, ¿no?, con obligaciones específicas a fin de lograr la igualdad sustantiva y poder erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, básicamente las normas y la cultura institucional han reforzado justamente estas situaciones de superioridad que nos trae justamente este proceso de socialización, ¿no? Por eso es que ustedes van a escuchar que para poder entender la violencia, a veces la describimos como estructural. ¿Y por qué es estructural? Porque esta justamente ha precedido de un proceso de socialización. En el proceso de socialización, digamos, las relaciones interpersonales que se han generado entre hombre y mujer se han generado de manera asimétrica. Asimétrica porque el ser humano, ¿no?, en su contexto natural, siempre, digamos, ha tenido una tendencia al empoderamiento y al uso de la fuerza como estrategia para poder, digamos, lograr satisfacer una necesidad o imponer alguna idea. Y este uso de la fuerza que ha sido repetitivo, que ha sido, digamos, un patrón, una estrategia que se ha ido repitiendo, ha hecho justamente que la violencia sea, digamos, una forma de utilizar, una forma de poder, digamos, generar esas relaciones asimétricas, ¿no? Entonces, la violencia necesita justamente del poder para dominar, ¿no?, y de la licencia social para poder perpetrarla. Es decir, la aceptación de la sociedad a que aquella forma de conseguir o aquella forma de interrelacionarse, pues es normal, ¿no? Y vemos que en este sistema hemos visto que se han ido dando muchos instrumentos internacionales. En primero de ellos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue básicamente algo, digamos, nominativo, que alguien podría decir que como es una declaración, no es vinculante, pero sí que lo es porque si nos damos cuenta, muchos de los enfoques y de los principios que están contenidos en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que si bien es cierto, no es un tratado o no es una convención con ese vínculo obligacional como tiene justamente este principio internacional de que todo tratado es, digamos, ley entre las partes, pues mucho de su contenido ha sido, digamos, incorporado dentro de las propias convenciones, ¿no? Y que esta, a su vez, ha dado, digamos, el inicio para que pueda justamente crearse la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, llamada CEDAW. La CEDAW es, digamos, la norma base o la norma general para poder, digamos, establecer todo tipo de lineamientos, disposiciones, normas internacionales destinadas a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es, digamos, el corpus juris, ¿no? Como una constitución internacional, básicamente, de los derechos de las mujeres destinadas a generar justamente igualdad. Sin embargo, la convención no ha sido, digamos, a pesar de que contenía muchas normas también sobre violencia, pues dada a la incidencia de la problemática que se enfrentaba, pues se requería justamente una convención mucho más específica para poder, digamos, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Que es justamente la Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará pues proviene de un consenso internacional basado en el sistema de derechos humanos, ¿no? Que básicamente ha sido ratificada por el Perú en 1996. Pero que digamos su elaboración en el ámbito internacional es del año 1994 y que justamente es en esta convención donde, digamos, se define de manera mucho más específica, mucho más técnica, el tema de lo que es la violencia de género, ¿no? Destinada o descrita como cualquier acción o conducta eh, contra la mujer basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego también podemos citar al Estatuto de Roma de la Corte Internacional. El Estatuto de Roma contiene muchas normas internacionales que tienen mucho que ver respecto a los delitos propios que se pueden considerar como delitos internacionales o delitos también de lesa humanidad que van a estar sometidos a la Corte Penal Internacional, ¿no? Y que vamos a encontrar también nosotros muchas definiciones sobre temas de delitos vinculados como eh, que son básicamente de tortura, ¿no? Estos delitos internacionales de tortura, pues tienen sus propias características, ¿no? Porque va a valorar, digamos, la incidencia, la frecuencia, la temporalidad y la composición o la presencia de múltiples delitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paola Guzmán versus Paraguay, la Corte Interamericana ha señalado justamente que ese tipo de delito de abuso sexual a una niña de 14 años, ¿no? Desde los 14 hasta los 16 y que esto haya sido aceptado por su comunidad, digamos, educativa, y también porque probablemente ha sido un abuso constante, incluso por la impunidad que en su momento generó esta intervención falente, con faltas de debida diligencia, ha hecho que justamente pues, la Corte, por ejemplo, considere ese tipo de delitos, ¿no? Como delitos de tortura, ¿no? Por la progresividad, por la intensidad de la violencia, por la edad también, las características de la víctima, ¿no?
que era una niña de 14 años, y también porque justamente por las consecuencias que también hubo, ¿no? Porque la niña falleció finalmente víctima de una intoxicación. Entonces, ingresamos brevemente a ver cuáles son, digamos, los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Los estándares son distintos a las normas internacionales. Los estándares son, digamos, proyecciones, ¿no? Que están destinadas a fortalecer, digamos, el contenido de un derecho ya reconocido. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos, digamos, el derecho de los estados hacia las mujeres víctimas y de las garantías y de las normas que tienen que tener los estados para proteger, los estándares, pues son justamente esas orientaciones, esas políticas, esas perspectivas que tiene justamente la comunidad internacional a través de recomendaciones, opiniones consultivas, informes de seguimiento que orientan a un tipo de línea de intervención. Entonces, los estándares internacionales de derechos humanos acerca de la problemática de la violencia contra las mujeres va a tener ciertos estándares que se han ido, digamos, desarrollando para la protección de los derechos de la mujer, como es esta obligación que tienen los estados de implementar acciones específicas para erradicar la discriminación contra la mujer y los patrones estereotipados de comportamiento. Porque justamente en la comunidad internacional, pues se identifica, ¿no? Y se entiende que existen estereotipos, presencia de estereotipos en la comisión, ¿no? de hechos de violencia hacia la mujer. Por eso es importante la erradicación específica de estos patrones estereotipados en los contextos socioculturales, en el comportamiento, ¿no? que existe en los individuos dentro de la sociedad. Que vamos a ir analizando estos estereotipos. Luego, el segundo estándar es la obligación inmediata que deben de tener los estados de actuar con la debida diligencia. ¿Y por qué lo hemos subrayado con rojo? Porque este principio de debida diligencia es el principio, digamos, estelar de un sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia. Es un principio, digamos, como una pieza de engranaje de este sistema de protección frente a la violencia. Y este principio de debida diligencia, de este deber actuar, que también lo vamos a detallar mucho más específicamente, está justamente, debe estar presente tanto en la prevención como en la investigación y la sanción. Pero la debida diligencia no solamente es un deber actuar con celeridad o sin dilación o en la debida oportunidad para sancionar, sino este principio de debida diligencia además requiere que, por ejemplo, en el ámbito tutelar, las medidas de protección sean mucho más específicas, específicas en el sentido que realmente protejan, ¿no? o inhiban, ¿no es cierto?, los hechos de violencia y que la víctima pueda justamente, digamos, retomar, ¿no? ese contexto para ejercer, ¿no es cierto?, sus libertades, para desarrollarse libremente como persona. Entonces, esta debida diligencia no solamente es exigible a los estados,
sino también a las instituciones, tanto estatales como no estatales. El deber de los estados de considerar en sus políticas, ¿no? Adoptadas para avanzar en igualdad de género y en particular el riesgo de las violaciones de derechos humanos que puedan enfrentar las mujeres por diversos factores, ¿no? Combinados de manera interseccional, como es sexo, edad, raza, etnia, posición económica, entre otros. Entonces, estos deberes, por ejemplo, en el Perú, nosotros hemos cumplido a través de esta política de igualdad de género que tenemos, esta política nacional de igualdad de género, que los invito a leer, porque en cuanto a la metodología, digamos, está muy bien desarrollada, los objetivos estratégicos muy bien planteados. Solo nos queda decir respecto a las políticas que nosotros saludamos, de hecho sí, ¿no? El diseño de las políticas públicas para la igualdad de género, pero lo que, digamos, la observación que nosotros podríamos hacer es que esas políticas requieren un mecanismo más efectivo para el monitoreo de su cumplimiento. Si ustedes revisan, de hecho, sí hay objetivos, ¿no es cierto?, que están definidos, digamos, en su cumplimiento, para evaluar su cumplimiento a plazos y a porcentajes. Está definitivamente muy bien estructurado. Pero lo que, por ejemplo, 2025, ahora no sabemos, ¿no es cierto?, en qué medida o con qué efectividad pues se han ido cumpliendo y las evidencias de que esa efectividad pues se haya ido dando dentro del contexto y no solamente sean cifras, digamos, superfluas, porque, digamos, en muchos contextos, pues no evidenciamos que realmente se esté cumpliendo, digamos, la política de igualdad de género, ¿no? Pero que sí la tenemos, ¿no? Y finalmente, otra de las obligaciones internacionales, que es justamente la obligación de garantizar la disponibilidad de estos mecanismos judiciales efectivos, adecuados, inmediatos, ¿no? Este derecho al recurso sencillo, ¿no? que debe de tener. Por eso es que ustedes se preguntarán, ¿no? Esta naturaleza tan rara, tan especial, tan incomprendida a veces del proceso tutelar, ¿no? Que es 24 horas en 48 horas, en el que no hay actividad probatoria, en el que trabaja, digamos, o se trabaja o se hace la intervención por factores de riesgo, vinculados obviamente a situaciones de riesgo, ¿no? Y que, digamos, no requiere certeza, ¿no? Entonces, justamente parte de este estándar internacional que es justamente establecer mecanismos judiciales efectivos, y por efectivos también se debe entender que deben de ser accesibles a las víctimas, ¿no? Por eso es que también en la ley 30364 pues se limitó un poco el tema del rechazo o la no aceptación, por ejemplo, por falta de competencia, ¿no? de las denuncias, sino toda denuncia debe ser recepcionada, ingresada al sistema, y si probablemente otra comisaría, o otro juzgado, o otra fiscalía es competente, pues simplemente hacer la derivación, ¿no? Pero sí dar respuesta, digamos, inmediata. Aunque de hecho esto, paréntesis, a veces no se cumple porque vamos a las comisarías, ¿no? Y pues el efectivo policial no quiere recibir la denuncia, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Con lo que ha ocurrido en el caso de esta chica, este caso sonado, ¿no? Me parece que es Sheila, ¿no? El caso de esta chica que fue asesinada por un efectivo policial, ¿no? Y que inicialmente van a una comisaría,
¿no? Y esta comisaría le dice, pues aquí no somos competentes, vaya a la comisaría de Comas, ¿no? Digamos, esa derivación está totalmente prohibida. Cuando nosotros advirtamos que nos están derivando o están derivando el caso que nosotros estamos denunciando, pues inmediatamente poner de conocimiento el nombre del efectivo policial, porque eso, por ejemplo, en la ley 3364 no está permitido, ¿no? Lo que se debiera justamente hacer es generar un sistema de accesibilidad a las víctimas para que, digamos, no estén dentro de ese círculo de violencia y se pueda hacer una intervención al menos un poco más efectiva, un poco más inmediata, ¿no? Y tener un sistema adecuado, imparcial y sobre todo efectivo. Efectivo en el sentido de que poco útil, la verdad, a veces resulta que se dicten medidas de protección si al final del día estas medidas de protección pues no van a ser efectivas. A veces, siendo un poco críticos, vemos que mucho al sistema de administración de justicia importa mucho las cifras, ¿no? Las cantidades de denuncias recepcionadas o las cantidades de medidas de protección dictadas en un año. En realidad, lo que se debiera medir es, digamos, la cantidad de víctimas que probablemente ya no regresen al sistema, ¿no? Y que no estén regresando una y otra vez porque probablemente las medidas de protección que dictó el juez no fueron efectivas, digamos que no se vinculan o no responden a las necesidades de la víctima. Y cuando la medida de protección no responde a las necesidades de la víctima, obviamente la víctima va a regresar una y otra vez. Por eso es que ustedes van a ver que muchas víctimas tienen más de una, dos, tres o cuatro medidas de protección. Y lo que está ocurriendo ahí es que justamente no se están dictando medidas de protección efectivas. A veces podemos decir, oye, pero sí es que aquí los factores de riesgo son severos, severo extremo, o es que los indicadores de agresividad del agresor pues son demasiado altos y entonces él ya está en un nivel en el que ya no sociabiliza o no entiende, digamos, los mandatos judiciales, etcétera, ¿no? Justamente hacia ese nivel de intervención podemos llegar con dos, tres, cuatro medidas de protección en casos muy extremos, pero vemos que en la mayoría de casos, ¿no? Las personas o las víctimas tienen más de una medida de protección como un común denominador, ¿no? Entonces significa obviamente que las medidas de protección pues no están siendo, digamos, efectivas, ¿no? O que no están respondiendo a las necesidades. Entonces, en este sistema, en este marco de protección interamericano específico para garantizar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En lo que es la Organización de Estados Americanos, tenemos como un principal referente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la norma general, ¿no? Está dada en 1979 como conocida como la CEDAW, una norma general, básicamente que se estructura dentro de que estructura la discriminación, ¿no? Pero acuérdense que yo les decía, ¿no? La discriminación, ese término de discriminación, básicamente es el que justifica la existencia de todo el sistema internacional de derechos humanos, porque es discriminación básicamente los que casi la mayoría de tratados abordan, ¿no? Desde diferentes, digamos, enfoques. Y porque la discriminación genera discursos de odio y los discursos de odio obviamente generan violencia, ¿no? Entonces son términos que están vinculados. Y específicamente en lo que es, digamos, una respuesta frente a situaciones, digamos,
de violencia que pretenden o que buscan igualdad y no discriminación bajo un marco de protección de derechos humanos de las mujeres, pues es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar, que es la Convención Belém do Pará. Y cada una de estas convenciones tienen sus propios comités, ¿no? Que le hacen el seguimiento o el monitoreo del cumplimiento de las normas y obligaciones asumidas por los estados en estas convenciones. Y estas convenciones, a su vez, van a ustedes encontrar que pueden tener algunos protocolos específicos que ya desarrollan algún tema específico que se requiera, ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia en contextos, digamos, de migraciones o contextos internacionales en mujeres. Y las recomendaciones son aquellas que emite el propio comité, ¿no? El propio comité de seguimiento, ¿no? Que, digamos, operaría como una especie de secretaría, ¿no? De órgano, digamos, supervisor o de órgano veedor, puede advertir, por ejemplo, cierta situación o cierto contexto, entonces plantea o realiza sus recomendaciones. Por ejemplo, ¿no? La MESECBIC, que es justamente ese comité de seguimiento, ¿no? y supervisión del cumplimiento de la Convención Belém do Pará, pues advierte que el punto de incidencia probablemente para abordar un sistema o trabajar un sistema de protección frente a la violencia hacia la mujer, pues ese es el tema de prevención, ¿no? Entonces recomienda a los estados, ¿no? incidir más en el tema de prevención y que probablemente esto evite hechos futuros de violencia, ¿no? Por ejemplo, es una recomendación que brinda el comité. Y que de hecho, como les decía, los estados están vinculados a su cumplimiento, porque alguien podría decir, oye, pero las recomendaciones no son tratados, no son convenciones. Alguno podría decir, esas recomendaciones, esas observaciones o esas opiniones consultivas son el soft law, que es el derecho blando, no es el derecho duro, o sea, el derecho duro es la convención, el tratado, lo que específicamente el país ha ratificado, ha aprobado, ha suscrito. Pero, como les decía, la recomendación, digamos, ¿quién lo dictó? Obviamente lo dictó el comité o el organismo internacional creado por la convención que el país ratificó. Y al ratificar, justamente, digamos, ratifica la legitimidad del ejercicio de funciones que tiene este organismo internacional. Digamos, como que es una representación indirecta. Por eso es que no podríamos decir que las recomendaciones o los informes no nos vinculan o no es vinculante o su cumplimiento no es obligatorio, ¿no? Eh, Pasando ya específicamente a la CEDAW, vamos a ver que esta fue, digamos, fue el primer instrumento internacional que abordó justamente todo el contexto de discriminación hacia la mujer, porque obviamente se evidenciaron relaciones asimétricas o relaciones interpersonales con asimetría, ¿no? En el tema de asimetría nos referimos a situaciones de desigualdad. Por eso es que en Naciones Unidas en 1979 se aprobó este primer documento que reconoce justamente la existencia mundial de prácticas sistemáticas de discriminación contra la mujer. Digamos, este reconocimiento
Eh, Significa mucho en la comunidad internacional porque pone en evidencia la existencia a nivel mundial de ciertas prácticas, de cierto comportamiento, de cierta costumbre, digamos, sistemática, digamos, en todo el contexto social estructurado, de discriminación contra la mujer, ¿no? Ciertas ideas estereotipadas, ciertas ideas preconcebidas de lo que debe hacer una mujer, de cómo debe comportarse, o qué es, qué es lo que la sociedad espera de la mujer, y que estas prácticas obviamente lesivas o negativas, con contenido, con sesgos negativos, pues generan situaciones de discriminación contra la mujer que van a impedir, ¿no es cierto?, el pleno desarrollo también de sus potencialidades y del ejercicio también del derecho que les corresponde. Entonces, a esta convención, digamos, que fue, digamos, elaborada por un grupo de países, no por todos, es posteriormente adoptada y abierta, es decir, un grupo de países lo elabora, invita a los otros países a que la puedan ratificar o adherirse. Entonces, poco a poco los demás países se van adhiriendo o la van ratificando, y al ratificarla es como si también ellos hubieran sido parte de esa elaboración, ¿no? O hubieran sido parte de esta estructura, de este vínculo que se tiene a propósito del principio justamente internacional, que es justamente las normas internacionales, pues son ley para las partes. Y en nuestro país entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. En esta convención, nosotros vamos a ver que, si bien es cierto, no habla expresamente sobre obligaciones específicas en materia de violencia, porque vamos a encontrar obligaciones específicas respecto a promover igualdad, a promover, digamos, contextos en los que se eviten situaciones de discriminación hacia la mujer, pero específicamente en materia de violencia no hay obligaciones expresamente establecidas o delimitadas, ¿no? Es más bien la CEDAW que, a través ya posteriormente, a través de su comité, este comité que le hace la supervisión, que le hace el seguimiento, posteriormente, en una recomendación general, que es la Recomendación General 19, reconoce que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Y es en esa recomendación que se establecen obligaciones a los estados en torno a la problemática. Entonces, a través de esa recomendación, por ejemplo, el comité señala que los estados deben adoptar medidas específicas, medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia, desde políticas públicas, desde la inserción, por ejemplo, de normas internas destinadas a la protección de los derechos de la mujer, medidas específicas, acciones concretas por parte de la administración pública, por parte de los privados, ¿no? Es decir, destinadas a combatir todo tipo de violencia y llevar a cabo justamente una normatividad interna en el que se prohíba y se condene cualquier tipo de violencia contra la mujer. Además, con la garantía de que se deban de proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas, porque no solamente la intervención comprende la inhibición de los hechos de violencia o el resguardo o la salvaguarda de la víctima,
sino también la atención, la recuperación de la víctima. Es decir, la intervención que debe de tener este sistema de protección, pues debe de ser integral, ¿no? Y abordar también las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia. De hecho, sé que no es un curso sobre políticas frente a la violencia, pero es necesario comentar que muchas de las políticas destinadas a prevención no son muy eficaces, ¿no? A pesar de que el Estado invierta un presupuesto considerable en lo que es prevención, pues pareciera que estas políticas de prevención no tienen una, probablemente una forma mucho más eficaz de ser, digamos, medida, ¿no? De ser valorada o de ser, digamos, porcentuada, porque vemos, por ejemplo, ¿no? Que muchas instituciones entienden que la prevención pues son campañas, son difusiones, son eslogans y vemos que a pesar de que se realicen ese tipo de acciones, pues los indicadores o los índices de violencia pues siguen ahí, ¿no? Entonces, algo está fallando. En sí, la prevención se debe trabajar, digamos, de manera mucho más específica, yendo a los, probablemente a los contextos en los que se generen, digamos, violencia, ¿no? No solamente en el ámbito educativo, ¿no? De instruir a los adolescentes, sino de qué manera se van, digamos, generando esas transformaciones, esas deconstrucciones patriarcales dentro de la sociedad que vayan de alguna manera previniendo situaciones de discriminación, de desigualdad, que desencadenen hechos de violencia, ¿no? Y la, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, de alguna manera va a vincular a los estados parte, estos estados que han ratificado, a que puedan, digamos, responder, ¿no? De manera mucho más efectiva las violaciones de los derechos a la mujer. Los estados tienen que garantizar mecanismos de protección, tienen que garantizar, digamos, una respuesta efectiva, entornos seguros, ¿no? Para evitar situaciones de discriminación estructural, ¿no? Justificadas por razones de sexo, género, que ustedes van a encontrar, ha sido desarrollado de manera mucho más amplia en la Recomendación General 30. Y parte de esto tiene que ver con los estereotipos de género. Los estereotipos de género que de alguna manera, cuando ustedes intervienen en algún tipo de caso, siempre que nosotros nos preguntemos si esto es violencia de género o no, no, porque no toda violencia hacia la mujer es una violencia de género. Lo será en la medida que nosotros identifiquemos presencia de estereotipos, ¿no? De estos estereotipos, de estas ideas preconcebidas, ¿no? De que la sociedad espera, ¿no es cierto?, de una mujer. Además, también existen leyes discriminatorias, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el Perú muchas leyes discriminatorias desde el Código Civil de 1852, pasando por el Código Civil de 1936, donde se establecía
que el varón era el jefe de familia, que era el jefe del hogar, que era el que tomaba las decisiones, que administraba los bienes de la sociedad de gananciales, que era el que autorizaba cualquier tipo de aceptación de tutela. Y incluso había normas en las que decían, ¿no? La mujer debe obediencia al marido, la mujer se debe a su casa, depende de la mujer, digamos, la sostenibilidad de la familia. Muchas de esas normas han estado, digamos, vigentes hasta antes de la emisión, por ejemplo, del Código Civil de 1984, que básicamente cambia de manera frontal esta idea del pater familia, porque justamente la Constitución de 1979 introdujo justamente la igualdad de los derechos entre hombre y mujer. Y esa igualdad no solamente es en el aspecto social, sino también en el aspecto, digamos, familiar, en el aspecto matrimonial. Entonces había que necesariamente hacer esas modificaciones. Pero a pesar de ello, el Código del 84 también tenía algunas normas, ¿no? Un poco, digamos, sustentadas a ciertas relaciones asimétricas o socioculturales o estereotipadas, por ejemplo, de abordar, por ejemplo, la sevicia, que era, digamos, un tema de violencia, ¿no? Como causal para el divorcio. Entonces, ahí encontrábamos normas que señalaban que si, digamos, era la costumbre, ¿no? Si se identificaba que era parte de la costumbre de la pareja o de los cónyuges, no era causal de divorcio, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de percepciones que estaban arraigadas en nuestro Código Civil, ¿no? Han sido, de hecho, expulsadas, derogadas poco a poco, pero hay algunas normas, incluso ahora un tanto implícitas, que señalan, ¿no? Que la mujer o la pareja, ¿no? Los cónyuges, uno de ellos puede trabajar, puede tener un domicilio distinto para ejercer, digamos, labores, mientras que el otro debe, digamos, cuidar de los hijos, ¿no? Cuando no necesariamente pueda ser así, probablemente los dos puedan trabajar y también los dos puedan, digamos, estar a cargo del cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, muchas de estas estereotipos de género que no solamente estaban en el contexto social, cultural, sino que también estaban en muchas de las normas, ¿no? La CEDAW también trajo algunas otras recomendaciones, por ejemplo, el concepto de discriminación contra la mujer específicamente, ¿no? Las razones de la discriminación por estos motivos de género, que lo vamos a encontrar en la Recomendación General 28. La violencia contra la mujer, ¿no? Que es una forma de discriminación que va, digamos, a inhibir gravemente la capacidad de la mujer de poder gozar los derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, sobre todo esto relacionado a las actividades domésticas no remuneradas, ¿no? Que muchas veces son asumidas por las mujeres y que invierten básicamente muchas de sus horas en este tipo de actividades no remuneradas, mientras que los hombres, toda actividad que realicen probablemente son remuneradas, ¿no? Generando de alguna manera cierta desigualdad. También una de las recomendaciones que trae el comité de CEDAW es justamente entender que la violencia está basada en el género, ¿no? Por su condición de tal, está sustentada en el hecho de que el sujeto, la víctima,
tenga esas características o esas condiciones o es percibida, ¿no? O digamos la sociedad o el individuo tiene ciertas expectativas de la mujer por su condición de tal, ¿no? Lo cual, de hecho, es una problemática social que se requiere justamente de una respuesta destinada a deconstruir esas ideas, esas percepciones, ¿no? Y la discriminación entendida, esta discriminación hacia la mujer, entendida como un contexto, digamos, que agrava situaciones, diversas situaciones, ¿no? Y que por ende va a tener varios factores y estos factores van a ser interseccionales, que van a ser, digamos, secciones o contextos diferenciados que van a ir afectando a las mujeres en diferente grado, en diferente forma que a los hombres o que a otras mujeres, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en la recomendación general número 33. Y ya entrando a la convención Belén do Pará, que muchos de ustedes conocen, esta convención establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa frente a los derechos de la mujer. Estos mecanismos de protección y defensa básicamente no tienden a tener un objetivo que es afrontar, ¿no? Eliminar la violencia, ¿no? Contra la integridad física, la violencia sexual, psicológica, ahora económica también, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La implementación efectiva de la convención requiere justamente de un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente. Para ello, ¿no? Se creó, como les decía, la MESECVIC. La MESECVIC es ese mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. Un punto, digamos, que habría que precisar es lo siguiente. El Perú aprobó por resolución legislativa esta convención, miren, en 1996, ¿no? Y hizo su ratificación específicamente en junio de 1996. Supuestamente, esto entró en vigencia el 4 de julio de 1996. Miren, desde 1996 ya teníamos todo ese paquete, todo ese contenido de normas internacionales que pretendían justamente instalar un sistema de protección frente a la violencia contra la mujer. Pero el Perú, digamos, mantiene una actitud, digamos, pasiva hasta noviembre del año 2015. Es decir, dentro de la convención existían obligaciones para los estados y para el Estado peruano de adoptar esas normas internacionales, de crear estos mecanismos de accesibilidad, de respuesta inmediata, estos mecanismos efectivos para responder frente a la violencia o frente a las víctimas. Entonces, vemos que desde el año 1996 hasta el año 2015, prácticamente, habrían transcurrido 19 años. 19 años que el Perú ratificó la convención y pues no hizo más nada. O sea, porque la ley anterior, la ley de violencia, no respondía a los estándares que se establecía en la Convención Belén do Pará. Es más, no se aplicaba nada de lo que decía el artículo 7º de la Convención, ni el principio de debida diligencia. Entonces teníamos un proceso, digamos, letargo,
un proceso ritualista, y miren, un proceso con todas las características de una acción privada. De una acción privada significa que es de interés de las partes, de los individuos, de las personas, promover la acción, ¿no? Y es, digamos, responsabilidad, digamos, de ellos, donde el Estado en una intervención o en una acción privada no es, digamos, tan activo o no asume un rol activo, sino asume un rol pasivo. Y miren, recién con la ley 30364 podríamos nosotros decir que recién el Perú decidió, recién decidió, digamos, acogerse, adoptar o, digamos, cumplir estas obligaciones internacionales que tenía la Convención Belén do Pará, ¿no? Pero imagínense, 19 años de una, digamos, de una vulneración de derechos, de un incumplimiento de normas internacionales. Cuando ya se emite la ley 30364 en el año 2015, sucedió todo lo contrario, ¿no? Una vez que el Perú adoptó o insertó esas normas internacionales a través de la ley 30364, fuimos, contrariamente, o que quizás quisimos recuperar el tiempo, y fuimos a toda velocidad, a 100 o 200 por hora, donde aplicamos, sacamos el reglamento, sacamos otras normas mucho más específicas, como la ley de hostigamiento, la de acoso, la de acoso callejero, también la adecuación o la adaptación o la inserción de la conducta tipo del feminicidio, y fuimos, digamos, muy acelerados, ¿no? Tan acelerados que hoy por hoy podríamos decir que el Perú tiene normas de segunda generación. Y por segunda generación me refiero a que tienen normas avanzadas, normas mucho más específicas, que a diferencia de otros países, ¿no? Destinadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, ¿no? Tiene protocolos hasta de actuación conjunta de las diferentes instituciones, de las instancias de concertación frente a la violencia hacia la mujer, políticas específicas, normas específicas, hasta el mismo protocolo de intervención de tentativa y de feminicidio. Digamos que en normas estamos muy bien, ¿no? Tenemos normas, como se dice, de avanzadas. Quizás el problema o la problemática haya sido que, como desde el 2015 fuimos, digamos, en acelerado, eh, los los operadores jurídicos, tanto los abogados, ¿no? Tuvimos que ir hacia ese ritmo también y podernos adaptar. En sí, las normas están muy bien diseñadas, son normas específicas, pero quizás, ¿por qué no se tiene, digamos, todavía la efectividad de su cumplimiento, la efectividad del contenido de las normas, la efectividad de las medidas de protección o de las decisiones que pretenden, digamos, emitir sanción? Es justamente porque ello ya responde al tema de aplicación de la debida diligencia por parte no de la norma, no de la ley, sino por parte del propio operador, ¿no? Por el propio operador de justicia, ¿no? ¿Cómo lo estamos, digamos, aplicando? Ahora, en la Convención Belén do Pará hay obligaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.
y estas prácticas tienen que ser identificadas también por los estados, ¿no? A través de los entes rectores. Y ustedes van a encontrar en el artículo 7 de la Convención este principio del actuar con debida diligencia, este principio rector que les digo en este sistema de protección, la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar con la violencia contra la mujer. Y otra de las obligaciones del Estado, que es incluir en su legislación interna estas normas que tiene la Convención Belén do Pará, que bueno, definitivamente con la ley 3364 pues lo hemos cumplido. Adoptar medidas jurídicas para proteger a las víctimas de violencia. Pero estas medidas jurídicas no solamente son normas sustantivas, sino también son garantías procesales que se deben, digamos, cumplir o se deben aplicar de manera mucho más eficaz. Modificar y abolir leyes y reglamentos que hemos ido, como les comentaba, hemos ido expulsando ya de nuestra normativa interna muchas normas con contenido discriminatorio sutil o implícito incluso, prácticas jurídicas y también prácticas consuetudinarias que de alguna manera perpetuaban, ¿no es cierto?, la violencia contra la mujer y también las garantías para el acceso a la justicia para la mujer que haya sido sometida a violencia. De hecho, tenemos mecanismos mucho más accesibles, pero nuevamente, como les digo, el problema no está en estas garantías de accesibilidad, sino está en el operador, ¿no? Del trato que brinda a estos operadores de primera línea. Es muy importante. Los operadores de primera línea, que son, por ejemplo, los efectivos policiales, de comisarías. Les digo de primera línea porque son aquellos que tienen el primer contacto con la víctima. Esos operadores que tienen el primer contacto con la víctima son esenciales en un sistema de protección, porque mucho o más va a depender de ellos que del mismo juez. ¿No? Porque la víctima va en su recorrido, en la ruta de atención, no va a encontrar al juez en primera línea. Primera línea va a encontrar, ¿no es cierto?, al efectivo policial de la comisaría, digamos, al abogado del centro de emergencia mujer o probablemente al mismo abogado, ¿no?, que va, digamos, a tener una respuesta asertiva o no para que la vincule a la víctima con el sistema, ¿no? Y también es importante asegurar, reparar el daño. Y ya, digamos, en una política mucho más transversal, modificar los patrones socioculturales de las conductas entre hombres y mujeres, ¿no? Esos patrones socioculturales que persisten todavía en la sociedad, por poner un ejemplo, ¿no? En las relaciones hombre y mujer, estas relaciones afectivas, muchas veces desencadena, digamos, en hechos de violencia extremo como es el feminicidio. Y cuando ustedes, por ejemplo, interrogan a los feminicidas, eh, uno le pregunta, ¿no? ¿Por qué la mataste? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Y de pronto las respuestas que da el agresor son, digamos, respuestas estereotipadas, ¿no? Respuestas vinculadas a situaciones de estereotipo, a situaciones preconcebidas, porque siempre va a responder porque ella no quería retomar la relación, pero no quería retomar la relación, pero que si cambiamos digamos, de papel o le cambiamos de guión al agresor y es más bien el agresor quien, digamos, concluye la relación o encuentra otra persona, etcétera,
La mujer normalmente no puede tener hasta una acción, digamos, violenta, reactiva, ¿no? Pero nunca va a estar comparada con un feminicidio, ¿no? Entonces es como si el varón entendiera en su idea preconcebida que él tiene el control de la relación y él puede decidir cuándo esa relación termina, ¿no? Y que va a depender de él, cuando en realidad la mujer también puede decidir, ¿no es cierto?, el fin de la relación, ¿no? Entonces, muchos patrones socioculturales que todavía persisten en estas ideas preconcebidas, ¿no? Entre lo que la sociedad espera de una mujer. Y no solamente los hombres, sino la sociedad, digo. ¿Qué es lo que la sociedad espera de una mujer? De una persona por su condición de mujer. ¿Qué es lo que la sociedad espera? La sociedad, tanto hombres como mujeres, espera que al nacer una niña, pues esta niña, esta persona sea dócil, que sea una persona de su casa, que sea protectora, que sea cuidadora, ¿no? Entonces, la sociedad va teniendo expectativas de esta persona por su condición de mujer. Igual del varón, ¿no? El varón es aquella persona fuerte, vigorosa, proveedora, cuando probablemente también el varón tenga algunos momentos de debilidad, de quiebre, por lo mismo que el ser humano. Pero todas esas conductas o todos esos comportamientos que la sociedad espera, digamos, en muchas ocasiones no tiene respuesta lógica, porque a veces yo les pregunto, ¿no? A los agresores le digo, oiga, dígame, ¿y usted es machista? ¿Usted es machista? ¿Usted cree en la igualdad? No, yo no soy machista, yo creo en la igualdad entre hombre y mujer. Qué bueno, ¿no? Mis felicitaciones. Sí, en realidad, yo siempre he creído, ella tiene su espacio y todo eso. Ah, qué bien. Dígame una pregunta, ¿y usted asiste a la escuela de padres? ¿O quién es la persona que asiste? Ah, asiste mi esposa. ¿Y por qué asiste su esposa? Bueno, porque es un asunto de mujeres. Yo la verdad no me meto, yo dejo que ella vaya, ¿no? Entonces, en esa respuesta hay una idea preconcebida de entender que el contexto educativo, que el seguimiento educativo, ¿no?, corresponde a la mujer y que probablemente el varón no debe meterse o no es un asunto de él. Y eso probablemente sea lógico porque cuando uno va a las escuelas de padre invitados a dar una charla de prevención o lo que fuere, a ustedes les habrá pasado que básicamente más del 80% de los padres que están sentados ahí, bueno, son madres de familia, ¿no? Entonces la presencia de los varones es muy poca o muy escasa. Al final de cuentas, estas relaciones dentro de la familia, dentro de la convivencia, que muchas veces están construidas sobre situaciones asimétricas o desequilibradas, donde el varón de alguna manera permite o facilita que la mujer tome esas decisiones, digamos, domésticas. Sucede que cuando la relación, por ejemplo, convivencial, matrimonial, concluye y se genera el problema, es ese desenlace, hace que es como si el techo de una casa se volara y permite, ¿no es cierto?, que el juez vea cómo estuvo construida esa relación, ¿no? Si fue una relación igualitaria, consensuada, ¿no?, equiparada, equilibrada, o fue una relación desequilibrada, simétrica. Y en muchas ocasiones se advierte que sí, pues son relaciones construidas sobre asimetrías, ¿no?, donde la mujer tomó la decisión sobre el ámbito educativo, qué estudia el niño, dónde estudia, a qué hora estudia, y ella es la que ve el tema de seguimiento. Y, por ejemplo, cuando se produce el desenlace de la relación,
Pues a veces el padre viene y dice, doctora, yo también quiero decidir, yo también quiero ver en qué colegio estudia, que a mí no me consultaron, y este tema de la corresponsabilidad, se supone que en la corresponsabilidad sus papá y mamá son los que deciden de manera conjunta, y uno le pregunta, ¿no? Le dice, oiga, dígame, ¿y desde cuándo esto ocurrió? Bueno, desde que nos separamos, o esto, ella solo decide. No es desde que usted se separó, eso fue así siempre. Solo que hoy, cuando ya usted se separa, evidencia esas asimetrías, que no solamente es en perjuicio probablemente del varón o en perjuicio de la mujer por situaciones de asimetría, por ejemplo, económica, porque la mujer probablemente eh, realizó más actividades domésticas de cuidado de los hijos y entonces el poder económico, la actividad económica que genera ingresos a la familia, pues él la realizaba y hoy en día ya no está, ¿no? Entonces va a haber un desequilibrio que va a perjudicar tanto a ambos, no solamente a la mujer, sino también al varón, ¿no? Entonces, muchas de estas patrones socioculturales que a veces no nos damos cuenta, que a veces no percibimos, están presentes en nuestro contexto sociocultural. Y esto se debe ir cambiando, se debe ir modificando, se debe ir deconstruyendo, ¿no? Así como en un proceso de socialización se construyen a través de generación en generación estas ideas, es a través de ese proceso de socialización que tenemos que nuevamente deconstruir, pero no se trata de decirles a los varones, ¿sabes qué? Entonces, como estamos deconstruyendo, ahora ustedes vístanse de rosado, nosotros de celeste, y entonces ahora ustedes cocinen y nos, o sea, no se trata de cambiar de roles, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, en muchas universidades que parte de la política de igualdad de género de la universidad es pintar los baños de los varones de rosado y los baños de las mujeres de celeste, ¿no? Eso va a seguir marcando diferencias, así cambiemos de roles o les demos el mandil, o sea, seguimos en esa situación diferenciada. Lo que no queremos son diferencias ni desigualdades, queremos que cada ser humano se autodetermine y genere su propia identidad a partir de sus propias decisiones, de lo que él se proyecta, ¿no? Del ejercicio de su libre desarrollo, ¿no? Cómo quiere proyectarse a la sociedad y qué es lo que quiere hacer, cómo se identifica. Entonces, esa es digamos, la percepción dentro de un enfoque de género, ¿no? Y definitivamente los estados tienen mucho que hacer en esto, ¿no? Y también suministrar los servicios especializados, apropiados para la atención necesaria a la mujer frente a la violencia y fomentar la educación y la capacitación del personal en materia de género. Pero no solamente la capacitación a los jueces, a los fiscales, sino también a todos los abogados, los agentes de primera línea, las comisarías, etcétera, ¿no? Para que todos puedan, digamos, percibir. Para ya cerrar este tema, estos mecanismos que tiene la Convención Belén do Pará para hacer su seguimiento, decíamos que es la MESECBI, ¿no? Que es básicamente un mecanismo de protección que va justamente a fundamentarse en la presentación de peticiones individuales o colectivas, también manejando el tema de estadísticas y las buenas prácticas o las malas prácticas respecto hacia las situaciones de desigualdad o discriminación. Vamos a encontrar esto en la próxima clase, lo vamos a detallar mucho más, pero ahora solo comentarles que tanto la Convención Belén do Pará como la CEDAW establecen su propia definición de lo que es violencia de género, violencia contra la mujer,
Si se dan cuenta, la Convención Belém do Pará es mucho más específica al establecer este concepto de violencia contra la mujer, ¿no? Señalando que es básicamente hechos de violencia basado en su género y que puede ocurrir tanto en el ámbito público o privado. Mientras que en la CEDAW nos señala que la violencia está dirigida contra la mujer porque es mujer y que ello va a afectarla desproporcionadamente. De estos dos conceptos, digamos, nosotros lo hemos funcionado y lo hemos estructurado de mejor manera en la ley 30364. Entonces, establecemos justamente que la violencia, digamos, de género es la acción u omisión identificada, ¿no?, en la ley, que va a realizarse en un contexto de violencia de género. Es decir, una acción, omisión manifestada en discriminación, una situación de discriminación, sea por acción o por omisión. Pero esta va a inhibir gravemente la capacidad de las mujeres de gozar sus derechos en pie de igualdad. Por inhibir, podemos entender que va a restringir el ejercicio, ¿no?, de los derechos. Va a limitar esa capacidad que tiene para poder gozar tanto de los derechos y de igualdades en pie de igualdad. Pero todo esto a través de ¿qué? Estas acciones de discriminación a través de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación. Estas relaciones de dominio, sometimiento y subordinación básicamente nos están estructurando relaciones asimétricas de poder. Digo asimétricas porque no es una relación lineal donde ambos sujetos están en las mismas posiciones o en las mismas condiciones, sino que es asimétrica porque uno de los sujetos se considera, ¿no?, en una posición privilegiada, una posición favorecida, y otro en una posición, digamos, menos privilegiada o más débil o inferior. Y esto lo vamos a ir explicando en lo que es relaciones asimétricas. Y en estos instrumentos internacionales, ya para culminar, el comité que hace el seguimiento de la CEDAW ha sacado un protocolo opcional muy importante en lo que es violencia. También tenemos la Declaración sobre Eliminación de Violencia contra las Mujeres, dada por la Asamblea Nacional o General de Naciones Unidas, la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, y estos organismos internacionales señalan que los estados son responsables de los actos privados de violencia contra la mujer si es que no adoptan, de acuerdo a la debida diligencia, acciones para prevenir, proteger, investigar, sancionar o reparar. Es decir, estos instrumentos señalan que en la medida que el Estado no brinde una respuesta efectiva o no intervenga con la debida diligencia para responder, entonces también está generando una situación de violencia contra la mujer por esa acción, digamos, falente, deficiente u omisiva. Entonces, ahí vamos a encontrar algunos casos internacionales que nos estructura justamente la debida diligencia. Solo decir de la debida diligencia que este principio se ha ido desarrollando como un estándar internacional a través de la jurisprudencia internacional. Pero inicialmente
esta debida diligencia era un principio, digamos, macro. ¿Por qué macro? Porque, digamos, el principio de debida diligencia era una especie de forma de medición, ¿no? De las obligaciones que tenían los estados. Entonces, la comunidad internacional decía, el Estado no actuó diligentemente porque las normas no estuvieron bien adoptadas, porque las políticas no estuvieron diseñadas. Digamos, esta debida diligencia era un mecanismo de medición de las obligaciones que tenían los estados. Y por eso les digo que era un principio, digamos, macro, ¿no? Para responsabilizar a los estados sobre el incumplimiento de las obligaciones. Pero, ¿qué ocurre? ¿Y por qué les presento este gráfico? Porque este principio de debida diligencia, que si bien es cierto, se estructuró de manera macro para exigir el cumplimiento o responsabilizar sobre el incumplimiento a los estados, también fue, digamos, evidenciándose a nivel micro o a nivel, digamos, particular o a nivel específico. ¿Y cómo? A través de los distintos casos que se han dado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezando por uno de los primeros casos, que es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras en 1988, la Corte empezó a exigir responsabilidad a los estados por una falta de debida diligencia. Pero esto ha ido evolucionando progresivamente. Y, por ejemplo, en el caso González y otras versus México, ese caso que ustedes conocen como campo algodonero, se pudo advertir, ¿no?, que había un vínculo existente entre la discriminación contra las mujeres, la violencia de género, la obligación de los estados, la importancia de que ellos cumplan con esos deberes de prevención y debida diligencia. Y también en el caso María da Peña versus Brasil, que también la Corte se pronuncia justamente por esta falta de debida diligencia. Pero si nos damos cuenta, en estos tres casos, como en muchos otros, el principio de debida diligencia era evidenciado, digamos, la falta de debida diligencia era evidenciada a partir de un caso concreto. Es decir, a partir del caso Velázquez Rodríguez, González y otras, o María da Peña, lo cual quiere decir que la responsabilidad de los estados se evidencia o se pone en evidencia a partir de un caso concreto, no a partir si es que el estado tiene normas establecidas, si existen garantías o si existen políticas o si existen medidas específicas a abordar o a proteger a la víctima, sino el principio de debida diligencia se evidenciaba en cada caso específico. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, el deber diligente de los efectivos policiales fue contestar a los familiares de las víctimas que no pueden atender esa denuncia por desaparición, porque probablemente por la edad que tenían las muchachas, probablemente podían estar con los enamorados o podían estar de fiesta o de jarana. Era esa una respuesta asertiva, era una respuesta diligente, era una respuesta estereotipada de pensar que toda muchacha que probablemente tenga esa edad o probablemente vista de algún tipo de manera eran chicas voladas o chicas, digamos, avispadas o abiertas, o era una respuesta, digamos, una respuesta sesgada, ¿no? Entonces no hay un deber diligente.
digamos, en la forma de intervención de la fiscalía, de los jueces, ¿no? Que generaron con el retraso, con la falta de especialidad. Por ejemplo, en el caso Paula Guzmán, el fiscal no investigaba el caso de Paula Guzmán porque para el fiscal entendía que probablemente una niña de 14 años puede tener una relación sentimental de enamorados con un varón de 53 años que era el subdirector. O sea, ahí había una simetría jerarquizada porque él era el subdirector y la alumna. Había una jerarquía asimétrica porque el señor tenía 53 y la niña tenía 14. No estaban en condiciones de igualdad para ejercer ningún tipo de derecho respecto a su libertad o su capacidad de poder decidir. Entonces, el fiscal no quería investigar o no tenía un rol activo para investigar porque él consideraba que ella según él, tenía dudas de si era o no una relación sentimental. Para cuando ya el fiscal probablemente tuvo la certeza o ya lo consideró, obviamente el agresor ya no estaba y nunca lo encontró. Y ese caso quedó impune porque nos llegó la prescripción. Al final de cuentas, llegó la prescripción y nunca se pudo juzgar al hombre, ¿no? Porque obviamente este ya había escapado. Hasta que el fiscal razone si es o no un tema afectivo o una relación de pareja, obviamente eso va a ser aprovechado por el agresor y obviamente fue un caso más de impunidad. Entonces, todas estas normas internacionales nos traen enfoques de modelo de intervención, pero antes de entrar a un enfoque de modelo de intervención, solamente para aclarar, el proceso de socialización de género es un proceso de aprendizaje. El ser humano, desde que nace, ingresa a un proceso de aprendizaje donde él aprende a socializarse y a interactuar con los demás miembros de la sociedad y a interactuar con otra persona. Y en este proceso de socialización o de aprendizaje van a haber agentes de socialización o mediadores. Estos mediadores son los que transmiten información. ¿Quiénes son los agentes mediadores en primera línea? Es la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad, que van transmitiendo información al ser humano desde que nace, esa información, ¿no? Que él va captando, por ejemplo, la forma como el idioma, la costumbre, la cosmovisión, la forma de interrelacionarse, todo eso van siendo conductas, roles aprendidos. La sociedad genera roles, mandatos, ¿no? Por eso decíamos que la sociedad muchas veces tiene expectativas de ciertos comportamientos que debiera ser una persona por ser mujer o que debiera ser una persona por ser varón. Entonces, en este proceso de socialización se transmiten ideas estereotipadas, esa información que se transmite a las personas, ¿no? Porque hay un desempeño de roles en la vida doméstica, ciertas conductas que se esperan en los roles de pareja, en los roles asociados al conflicto, a las situaciones, digamos, del ámbito académico, como les decía, esos roles de pareja que son esas ideas estereotipadas. Y muy importante que nos trajo la Convención Belén do Pará y que también nosotros lo pudimos incluir a nuestro sistema interno, fue esa percepción de poder visualizar la existencia de relaciones asimétricas de poder. No toda relación hombre-mujer
es una relación asimétrica de poder. Será una relación asimétrica de poder, como decíamos, en la medida que uno de los sujetos se considere que está en la parte o en la posición privilegiada y otro está en la parte inferior, una posición no privilegiada. Pero en esta relación interpersonal asimétrica va a ocurrir algo que ustedes siempre van a visualizar. En esa asimetría va a haber una jerarquía de superioridad, inferioridad, pero en esa jerarquía, esta jerarquía va a estar basada siempre, nunca se olviden, por la existencia de dependencias. Ustedes van a visualizar, ¿no?, que en esta jerarquía existen dependencias. ¿Qué tipo de dependencia? Pueden ser dependencias afectivas, dependencias económicas, porque la persona, el sujeto que está en posición privilegiada probablemente ejerce una actividad económica que le genere ingresos y esta persona inferior depende de esos ingresos también para sobrevivir. Entonces hay una dependencia económica, una dependencia de sobrevivencia. Pero también hay dependencias afectivas, dependencias emocionales, dependencias psicológicas, ¿no? De entender, ¿no?, esta persona que está en la parte inferior, de decir, él es mi esposo, él decide, yo debo obedecer, o mejor el que decida, porque si no, él me deja, y si estoy sola, prefiero no estar sola, porque a veces erróneamente muchas mujeres que están solas piensan que estar sola es algo que les falta, están incompletas, ¿no? Entonces, o tienen esa idea de que la relación, el vínculo matrimonial, ellos firmaron, ellos asumieron una relación convivencial, y toda relación convivencial o matrimonial importa aceptar, tolerar muchas cosas en beneficio de la familia o en beneficio de los hijos, pensamientos errados obviamente. Entonces, son dependencias afectivas, emocionales, por falta de autoestima, por carencia de afecto que probablemente hubo en la infancia. Entonces, vamos viendo que hay dependencias, incluso dependencia sexual, ¿no?, que también existe en estas relaciones, ¿no es cierto?, jerarquizadas, donde la persona que está en la parte superior va a ejercer ese abuso de poder, va a ejercer acciones hacia la otra persona para mantenerla siempre debajo, ¿no? Subordinada, sometida, controlada, ¿no? Porque probablemente puede haber una diferencia económica, pero cuando no es, digamos, desequilibrada, no hay una equidad, ¿no es cierto?, de compartir, de organizarse adecuadamente, esa relación no va a ser jerarquizada. Va a ser jerarquizada en la medida en que la persona que considere tiene ese poder, el poder que obviamente le ha dado la persona que se considera en la parte inferior, va a querer siempre tomar acciones o medidas para seguir sometiendo. Y cuando la mujer probablemente realice una acción o trate de quebrar esta relación asimétrica, es donde muchas veces se genera la violencia, ¿no? Porque este sujeto de la posición privilegiada quiere seguir generando esa simetría y entiende que hay algo que está mal, hay algo que no es correcto, ¿no? Es como cuando a un agresor le digo, oiga, usted, ¿por qué la golpeó a la señora? Yo la golpeé porque la encontré en una fiesta. ¿Usted la encontró en una fiesta? Sí, era un bautizo y yo la encontré en una fiesta. Y dígame, ¿y por qué usted la golpea porque la encuentra en una fiesta? Bueno, sí, porque mis tres hijos estaban solos en casa. Y
no estaba su suegra con ellos. No, sí, pero mi suegra estaba, pero no es lo mismo porque ella tenía que estar con mis hijos, ¿no? Y mis hijos estaban prácticamente solos, ¿no? O sea, la suegra para él es transparente. Pero bueno, entonces usted encontró a la señora en una fiesta y la golpeó porque usted considera que ella, la señora debe estar con sus hijos. Y una pregunta, ¿de dónde venía usted? Ah, pues yo venía de jugar pichanguita porque los sábados justamente juego y había terminado ya el partido y yo regresaba a mi casa. Entonces la idea implícita, estereotipada, poco visible, ¿no? A vista de cualquier persona es decir, pues sí, tiene razón, ¿no? Porque la señora tenía que estar en su casa y bueno, no era la forma de responder, pero pues ahí había un tema de justicia. No, porque justamente esta persona entiende, ¿no? Que él puede tener espacios recreativos, él puede disfrutar de esos espacios recreativos, ¿no? Mientras que la mujer no, porque la mujer es quien tiene esa responsabilidad de cuidar de los hijos, cuando también le corresponde a él cuidar de los hijos, ¿no? Si llegó de jugar la pichanguita o de terminar el partido, oye, ella salió a una fiesta, pues yo entonces yo complemento con el cuidado hasta que ella venga, ¿no? Pero es muchas veces no tenemos esa respuesta. Y esta es la visión de los estereotipos. Miren, ustedes ven una imagen ahí para darnos cuenta. ¿Ven la imagen o no? Esta es una ilusión óptica de Müller-Lyer. Müller-Lyer era obviamente un matemático, pero que nos sirve justamente esto para ver los estereotipos de género en el derecho. Miren, ustedes están viendo que hay dos figuras, ¿correcto? Lo pueden ir escribiendo en el chat y yo los leo. Entonces, ven ustedes que hay dos imágenes, ¿sí? ¿La ven? Muy bien. Entonces, miren, tenemos dos trazos, ¿no? Uno primero y debajo el otro. Díganme ustedes, ¿cuál de los dos es más grande? Estamos viendo en pantalla. ¿Cuál de los dos es más grande? Sobre todo, ¿cuál de los dos tiene la línea roja más grande? El segundo. No, la línea roja más grande. ¿Podemos ver la línea roja más grande? ¿Cuál de las dos tiene la línea roja más grande? Aparentemente el segundo, ¿no? Aparentemente. Pero ¿por qué decimos que son más grandes o que probablemente puedan ser del mismo tamaño, que son iguales? ¿Por qué los que responden que es el segundo lo ven más grande? La de abajo se ve más grande, sí. Pero miren, esto sucede con la percepción que nosotros tenemos de los comportamientos, de los roles que debe de tener un hombre y una mujer. Es una ilusión óptica, según dice Müller-Lyer. Miren, ustedes ven la primera imagen, tiene los ángulos o las líneas negras, ¿no? Hacia adentro. Y en la segunda figura, las líneas, ¿no es cierto?, están hacia afuera. Pero en realidad, si nosotros cogemos una regla, vamos a ver que las dos líneas son iguales, solo que lo que está haciendo que nosotros lo veamos diferente son las líneas hacia adentro y hacia afuera.
¿no? Que hace que nuestra visión, nuestra percepción, piense o perciba a la segunda línea como una línea mucho más grande cuando en realidad no lo es. Y por eso a veces a los agresores les digo, señor, ¿quién, quién se dedica a las actividades del hogar? Mi esposa. Ese es un asunto de mujeres. Ella lo ve. Ella debió estar en casa cuidando de mis hijos. No, ella no puede tener espacios recreativos, yo sí puedo tener espacios recreativos, yo decido cuándo termina la relación, ella no decide, yo decido si me voy con la secretaria, con un asistente más joven, pero ella si decide eso, no sería un caos, ¿no? Entonces, esas ideas preconcebidas, lo que nosotros esperamos, esos comportamientos de hombre y mujer, esos estereotipos, básicamente son ideas preconcebidas. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos al agresor, dígame, ¿y dónde dice que eso es así? Dígame, ¿en una ordenanza municipal? ¿Está en el código, en el estatuto del colegio? ¿O de repente usted ha suscrito un convenio con la señora para que eso sea así? No, es que eso, doctora, ha sido así siempre. Eso siempre ha sido así, porque se sabe que la mujer es la que tiene que asumir eso, se sabe que la mujer es de su casa, se sabe que los hombres los fines de semana salimos a compartir porque quedan muy cansados toda la semana. Las mujeres, la mujer no se cansa, su esposa no se cansa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando el hombre y mujer se juntan para hacer familia o para hacer una vida en común, como dice el Código Civil, pocas veces se sientan a organizarse y a establecer reglas, a organizar su dinámica familiar. Uy, a mí no me gusta lavar, la verdad. Entonces, pero sí puedo cocinar. Esa. Bueno, entonces tú lavas y yo cocino, ¿no? Tú cuidas de los hijos, tú los llevas al colegio y yo voy a recogerlos. Entonces, les digo, no, eso hace que nosotros podamos quizás ir viendo, ¿no? Que eso es una percepción, ¿no? Como si fuera una ilusión óptica. Y es aprender a ver esas diferencias, esas desigualdades, esos roles diferenciados es lo que nosotros entendemos como una perspectiva de género, esa categoría analítica de poder evidenciar situaciones diferenciadas o de comportamientos diferenciados entre lo masculino y entre lo femenino, ¿no? Y finalmente, esta discriminación estructural hacia las mujeres, como dice la Política Nacional de Igualdad de Género, es un problema público, pero ¿cuáles son los efectos de esta discriminación estructural? La vulneración del derecho a una vida libre de violencia. Los efectos que va a tener esta discriminación va a ser una vulneración a los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer. La vulneración del derecho al acceso a la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones y la vulneración, obviamente, de los derechos económicos y sociales, porque la discriminación es interseccional, ¿no? Es estructural y está arraigada, ¿no? Tanto en constituciones, leyes, políticas, no solamente prácticas, costumbres, del día a día, formas de ver o convivencias, sino también hay normas establecidas y hay percepciones dentro de las relaciones, tanto políticas o laborales, que diferencian esos contextos.
¿no? Y que no permiten, ¿no es cierto?, el disfrute de los derechos, digamos, en pie de igualdad. Eso, les voy a compartir las PPTs para que ustedes puedan ir revisando las recomendaciones generales que, bueno, les he ido comentando esta noche. Gracias por la atención.